Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edmundo Sugasti, bloguero, y me da muchísimo gusto que estén nuevamente conmigo. Cuando se habla de la Biblia se mencionan temas como el canon, libros apócrifos, y con esto nos surgen dudas de cómo se conformó la Biblia, qué libros se decidió adoptar, qué libros se decidieron desechar, fueron decisiones buenas. Entendamos exactamente esto con lo que vamos a ver ahora. El canon de la Biblia. La palabra canon es griega y significa norma y literalmente es caña, que sería una vara, que era una unidad de medición. En este caso establece qué libros están incluidos en la Biblia. El criterio básico es que estos sean de inspiración divina. Para entender esto, veamos lo que la misma Biblia nos dice sobre esto. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así pues, el canon incluye 39 libros en el Antiguo Testamento, con 7 más en la Iglesia Católica y 27 en el Nuevo Testamento, para un total de 66, o en el caso de la Iglesia Católica, 73. Y como la Biblia se divide en 2 testamentos, así también tenemos que entender el canon en cada uno de ellos. El canon del Antiguo Testamento. Este fue establecido por los judíos a más tardar en el siglo I después de Cristo. Entre los criterios más importantes para definir qué libros debían estar incluidos estaban que los libros debían estar escritos en hebreo, que debían ser utilizados por la comunidad judía, que contuvieran los temas más importantes del judaísmo y que hubiesen sido escritos antes del libro de Esdras, que para ellos los judíos también contiene el que nosotros como cristianos llamamos Nehemías, y que vendrían siendo los últimos libros que se escribieron en el Antiguo Testamento o la Tanaj judía. Tomaron tanto el canon como los textos de lo que se conoce como el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? Bueno, viene de los masoretas, que eran estudiosos y escribas con procedimientos extremadamente escrupulosos para preservar de forma exacta los textos y copiarlos de un medio sujeto a desgastarse, como eran papiros, pergaminos, rollos, a uno nuevo. Solo por mencionar uno de esos procedimientos, contaban absolutamente todas las palabras y las letras de un texto. Identificaban las que se ubicaban justo en el centro, todo lo cual debía coincidir exactamente de una copia a otra. Cualquier diferencia era inaceptable y implicaba que la copia no servía, debía desecharse y debían hacer una nueva. Esto refleja lo conscientes que eran portadores de la palabra de Dios y cuidaron lo que Él mismo les ordenó. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. El canon del Nuevo Testamento. Sobre este canon existe una idea popular de que la Iglesia Católica, en un afán de acumular riquezas y poder y manipular mejor a la gente, decidió qué libros aceptar y qué libros desechar. Y bueno, pues es una idea realmente absurda. Para empezar, en los primeros siglos la Iglesia no era una iglesia poderosa, era una iglesia perseguida por diferentes emperadores romanos y mucha gente murió como mártir por una creencia que fue perseguida. Y en ese afán era importante saber cuáles eran los libros que estaban realmente inspirados por Dios y contenían las ideas por las cuales incluso valdría la pena morir por ellas. Y además, el canon del Nuevo Testamento es un canon que es común para la Iglesia Católica, para las iglesias ortodoxas, para las iglesias protestantes, y fuera de una comunidad en Etiopía que agrega algunos libros más, es un canon común para todas las iglesias. Entonces, los primeros cristianos reconocieron desde el principio que había solamente 4 evangelios, que vendrían siendo Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, la continuación del Evangelio de Lucas, que es el libro de Hechos, y las cartas paulinas. No más tarde que principios del siglo III, que vienen siendo los años que van del 200 en adelante, se reconocieron cartas como Hebreos, según de Pedro, según de Juan, tercera de Juan y Judas. Y fue hasta finales del siglo III que se aceptó el último libro del canon del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. La formalización del canon del Nuevo Testamento. No hubo razones para formalizar un canon hasta que en el siglo II los gnósticos, quienes creían en una gnosis o conocimiento esotérico. ¿Qué quiere decir esotérico? Que es exclusivo para iniciados, que no cualquiera lo puede tener. Y Marción, influido por ellos, Marción era hijo de un obispo y ambos buscaron distorsionar la fe cristiana con sus ideas. Marción, por ejemplo, creía en dos dioses, uno bueno y uno malo. Pensaba que el malo era el del Antiguo Testamento y el bueno el del Nuevo Testamento. También pensaba que Cristo había sido solamente espíritu, que no había sido humano. Sobre eso la misma Biblia nos dice en 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. También pensaba que no habían leyes que obedecer y que por tanto no habría juicio y habría un perdón automático para todos. La Biblia también nos dice al respecto, en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción y que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Todo lo anterior suena muy afín a ideas modernas y siempre ha parecido muy atractivo, pero está contrapuesto con lo que nos dice la Biblia. Así pues, los gnósticos y Marción, cada uno por su cuenta, empezaron a establecer sus propios cánones y desecharon varios libros que no les gustaban, modificaron libros como el Evangelio de Lucas y las cartas paulinas e introdujeron nuevos libros que se acomodaban con sus ideas. Ante eso, se fue procurando dejar bien claro qué libros estaban realmente inspirados por Dios. Y eso finalmente se estableció en forma oficial con el canon de los 27 libros que mencionamos en los concilios de Hipona y Cartago en los años 393 y 397, aunque el término de canon no se empleó todavía en esos tiempos. La próxima vez entenderemos la diferencia entre el canon del Antiguo Testamento y Tanaj judíos con los libros introducidos por la Iglesia Católica. Hasta entonces los espero y como siempre les agradeceré que se suscriban, que reciban notificaciones. Si les parece que pongan le gusta a este video, lo compartan y que me sigan en el blog, en el canal de Quora, en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima. Gracias.